Continuamos, amigos, nuestra transmisión desde el estudio de EUTV. Recuerden que su participación es importante para nosotros, puede hacerlo a través del Twitter, nuestra cuenta principal, @eluniversal, si desea emitir sus comentarios, preguntas, sugerencias, opiniones, con la etiqueta numeral EU en vivo, para participar en nuestras conversaciones, como la que sostendremos a partir de este momento, vía telefónica, con el embajador Diego Arria, a propósito de lo que está aconteciendo en este momento, tanto en el país como en el mundo, que de alguna manera tiene los ojos puestos en Venezuela. Embajador Arria, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Embajador Arria. ¿Aló? Bueno, vamos a revisar. Se escucha claramente cómo se cayó la llamada. En el caso del embajador Diego Arria, pues tocaremos puntos vinculados de alguna manera con Venezuela, evidentemente, lo que tiene que ver con Edward Snowden, la solicitud de asilo, la trama que se ha urdido alrededor de la presencia de este personaje, ex trabajador de la CIA, y sus vinculaciones con Venezuela a propósito de la solicitud que hiciera formalmente al gobierno venezolano para que le dé asilo. También revisaremos un poco los casos de Egipto y de Brasil en función de las protestas populares en las calles de las respectivas capitales, y regresaremos un poco a la vida nacional a propósito de lo que ha sido la más reciente declaración de Diego Arria a propósito de el programa de Enrique Capriles, Venezuela Somos Todos, transmitido el día de ayer. ¿Ya tenemos conexión con el doctor Arria? En efecto, doctor Arria, ¿me oye? Caramba, mucho gusto, muchas gracias. Bueno, doctor Arria, decía en la introducción que queríamos conversar con usted en principio acerca de su visión del caso de Edward Snowden y lo que significa, no tanto para la situación interna de Estados Unidos y de lo que eso conlleva, sino Snowden de cara a Venezuela. ¿Cómo lo ve usted? Pues fíjate, una cosa que más me llama la atención es la desesperación de encontrar el tema no de Snowden, sino de Maduro. Maduro anda realmente rogando por medio mundo que Snowden venga a Venezuela. Es la campaña turística más intensa que haya jamás registrado Venezuela, incluso cuando yo manejaba el turismo con Venezuela suya y un país para querer. Bromas aparte, Snowden, que aún no ha confirmado que quiere venir a Venezuela, creo que sería uno de los últimos lugares que él quisiera venir, porque él conoce dos cosas perfectamente bien. Si es un buen espía, conoce que este es un país entregado a los cubanos, conoce que el sistema de inteligencia cubana, mañana o pasado, teniéndolo aquí en Venezuela, capaz de que lo canjeen por alguno de los espías cubanos que están presos en los Estados Unidos, por ejemplo. El segundo es que la ubicación política de Cuba y Venezuela con respecto a los Estados Unidos hace de Snowden aún menos patriota de lo que ya es después de sus visitas a China, Rusia, y a escoger a Venezuela, que es lo mismo que escoger a Cuba, sería confirmar esa situación. La declaración emitida por Vladimir Putin respecto a no dañar a su socio Estados Unidos, ¿cómo se puede entender a la luz de Nicolás Maduro? Es decir, esa especie de espaldarazo que le brinda Putin a Estados Unidos, ¿cómo afecta la relación con Venezuela de Rusia y cómo afecta esa visión, comillas, antiimperialista que se supone existe en Rusia y en esos países? Más dramática cuando él dijo: se van a sorprender de oír de mis labios que en la medida en que no afecte no hable aquí de los Estados Unidos, afecte los intereses de nuestro socio, los Estados Unidos, lo dejaríamos. Porque Rusia, que evidentemente tiene un gobierno lo más cerca, un gobierno súper autoritario, al final tiene que velar por los intereses de su país y sabe que confrontar a un socio estratégico y económico como son los Estados Unidos es muy delicado. Pero Maduro, igual que a Chávez, le importa nada los intereses de Venezuela en la medida en que intenta ubicarse internacionalmente, tratando de alcanzar el nivel de Chávez internacional por los escándalos que Chávez armaba. Entonces, así como Chávez le ofreció asilo a Gaddafi y a Hussein, dos personajes realmente horribles, este señor entonces le ofrece Snowden, que no es un personaje horrible y nada que se le parezca, pero sí se ha convertido en un objeto de discusión internacional. Porque hay una cosa, Alfredo, que es importante, la gente quiere olvidar.
Este es un problema de Snowden con su propio país, que son los Estados Unidos. Si los Estados Unidos, que es un país que combate el terrorismo, dice que la información que tiene Snowden puede comprometer la seguridad de su propio país, los gobiernos serios han atendido su solicitud para que este señor no escape con sus secretos. Esa es la realidad. Pero este país, que justamente y Cuba, que son los países que más espían a sus ciudadanos, es realmente una situación bastante especial la que se está dando con este ruego a que Snowden venga a Venezuela. El tema de Snowden, ya para finalizar este tema en medio de nuestra conversación, su experiencia, doctor Arria, indica que Snowden vendrá a Venezuela o no vendrá a Venezuela. Yo no lo creo, Alfredo, no lo creo, porque para primera cosa, el gobierno de Venezuela tendría que enviar un avión. Él puede irse para llegar a Cuba, que es un vuelo directo Moscú-La Habana, tendría que pasar varios territorios y tendría Cuba que solicitar el permiso. Y estoy seguro que los países que se lo negaron antes se lo van a seguir negando ahora, los que se lo negaron a Evo, porque ahí está la presión de un Estado. Los Estados poderosos del mundo comparten sus sistemas de inteligencia, comparten información. No hay ningún secreto que Alemania esté cooperando con la NASA, con la Agencia de Inteligencia Americana. Igual hacen los franceses, igual lo hacen los ingleses. Si esto hubiese sido Snowden, en vez de ser norteamericano, fuera ruso o fuese chino, no habría ningún escándalo. El problema es que es norteamericano. Pasando a otro tema, doctor Arria, hablemos un poco de su visión de lo que está ocurriendo o de lo que ha ocurrido recientemente en países como Egipto, como Brasil, como Turquía, en donde las situaciones internas han devenido en reacciones populares gigantescas, multitudinarias, que, por ejemplo, en el caso de Egipto, concluyeron con una salida del poder del señor Morsi, que en el caso de Brasil han exigido, han demandado y además recibido respuesta de parte de Dilma Rousseff en cuanto a la revisión y a escuchar las solicitudes de la gente. ¿Cómo ve esa situación en cuanto a cambio popular en esos países? Fíjate, pero poniéndolo un poco en el contexto, me recuerdo que antes de que cayera el muro de Berlín no había ningún libro que dijera que iba a caer el muro de Berlín, porque los acontecimientos sociales son imposibles de pronosticar. De hecho, cuando el señor Gorbachev llamó a Honecker y le preguntó quiénes son los líderes, que no hay líderes, y cómo está sucediendo, bueno, la gente está pasando al otro lado. Cuando un pueblo se hace causa y se pone en movimiento, es muy difícil contenerlo. Hace pocos meses nadie podía imaginar que en Brasil el modelo económico que se ha visto en Venezuela y en muchos lugares del mundo, la sexta economía del mundo, hemos visto que los pies los tenía de barro, que su sistema político está corrupto, de que la impaciencia social ha llegado a su límite. En Egipto era más fácil tal vez anticiparlo en la segunda oportunidad, por el fanatismo del señor Morsi y sobre todo el fanatismo de los hermanos musulmanes. Lo de Brasil realmente ha sido lo más noticioso o que más ha sorprendido, un país que ha llevado a 30 millones de personas a la clase media. Resulta que estamos descubriendo que la clase política con más de 30 y tantos partidos es muy corrupta, que las obras faraónicas para los Juegos Olímpicos lo hicieron en detrimento de los servicios de salud. En resumen, yo lo que te digo es lo siguiente: cuando las gentes creen, están convencidas, están inspiradas en las causas que defienden, las defienden y protestan. Por eso que esta gente, la salida institucional que no pudieron cerrar en Egipto fueron las calles, la gente salió a las calles. Pero en Brasil, que hay toda clase de libertades, la gente salió pacíficamente también a las calles, y de hecho quieren hacer un plebiscito y reformas a la Constitución. ¿Y cómo lo lograron? ¿Con los militares? No, lo logró un pueblo que salió a la calle, sobre todo las clases medias, que son las que más protestan en el mundo, haciendo valer sus derechos. Nosotros en este sentido somos realmente una excepción. En una época fuimos excepcionales, en el 2002 hasta el 2004, por las manifestaciones de Venezuela de protesta, seguramente las más importantes que ha visto América Latina hasta ese momento. Y bueno, ya que ha traído el tema de Venezuela, le hago dos reflexiones para escuchar un poco sus opiniones. Dijo, hablando del tema de Gorbachev, ante la caída del muro de Berlín, él preguntaba quiénes son los líderes. Y esto lo ato con parte de las declaraciones del día de ayer de Enrique Capriles en su programa Venezuela Somos Todos, porque él decía
que en Venezuela hay que protestar por la inflación, por la escasez, por la falta de luz, etcétera, y que para eso no hacía falta que un líder se parara y convocara, sino que eso se trata un poco de ejercicio ciudadano, que eso forma parte de la dinámica, que cada quien de alguna manera tiene que ejercer el liderazgo. Y a propósito de eso, entonces le pregunto, ¿cómo actuar en lo adelante, digamos, con esta venia que ha dado Enrique Capriles, quien, bueno, a la luz de la elección del 14 de abril, pues se ha constituido digamos, en la representación del liderazgo político de oposición? Fíjate, yo he votado 4 veces por Capriles, 2 veces para gobernador y 2 veces para presidente. He hecho 9 videos, cafecitos de apoyo a Capriles, incluso uno que se llama Capriles ganó, porque yo sigo creyendo y sigo defendiendo que ganó. Creo que lo defiendo aún más que el propio Capriles. Que se han olvidado de hecho en lo que fue un fraude y en lo que fue una victoria el 14 de abril. Cuando yo veo que un líder dice, bueno, cada quien por su cuenta, esto no es Brasil otra vez. Si tú ves el perfil de Capriles en Twitter, dice Enrique Capriles, candidato a la presidencia, no dice fecha, no dice ex candidato, o sea, casi como un candidato permanente a la presidencia. Eso lo ubica en una zona de confort, como dirían algunos. Y las zonas de confort son terribles cuando una sociedad vive las circunstancias tan difíciles que nosotros vivimos. Entonces, cuando un líder siente que es la presidencia, un candidato a la presidencia ilimitado, en el 19, en el 28, en el 40, etcétera, porque su edad se lo permite, eso le hace tener una paciencia, que no es prudencia, sino una paciencia que es distinta a la presión que los tiempos imponen sobre las necesidades que el país tiene hoy. Usted dice la presión que los tiempos imponen, ¿exactamente a qué se refiere? Porque la sociedad venezolana pareciera en este momento pues estarse, si bien no estar absolutamente resignada, pues bueno, sí tratando de amoldarse a la rutina de una vida que tiene muchas dificultades, pero bueno, vamos al CICAT, hacemos unas cuantas colas, nos reímos de la falta de papel higiénico, es decir, de alguna manera pues vamos sobreviviendo y no pareciera entonces existir ese tema de la presión de la que usted habla. Tú sabes, Alfredo, yo no, la verdad es que controvertirte en ese tema lo encuentro difícil porque yo lo veo a mi alrededor permanentemente. Los franceses tienen una palabra que es malaise, que es un malestar. La resignación ha ido metiéndose en el espíritu, fíjate, en el espíritu de nuestros líderes. Cuando nos resignamos a perder el 14 de abril, eso es un factor determinante en el comportamiento de toda una sociedad. Cuando yo lo veo que hay muchísimo acomodo, los dirigentes políticos están ya pensando en otra zona de comodidad que es ganar alcaldías. Entonces eso hace una sociedad que comienza a tranquilizarse, pero eso es la dirigencia política. Hablemos con la gente que la inflación se la está comiendo, que los alimentos valen 60% más. Yo vi, por ejemplo, algo, la semana pasada, cuando Maduro, en uno de sus tours que tiene, aquí se ha banalizado, incluso el propio Capriles dijo, por ahí está Maduro paseando. Yo dije, no, Enrique, no está paseando, está comprometiendo a Venezuela con algunos de los peores países del mundo, comprometiendo nuestro patrimonio, comprometiendo nuestros recursos y nuestro futuro. Aquí se viene banalizando realmente la consideración. Venezuela es un país en una explosión económica. Perdón que lo institucional. Cuando tú ves lo que está ocurriendo, incluso hasta con las exportaciones petroleras venezolanas, lo que está ocurriendo con la inflación, en cualquier otro país del mundo, esto habría explotado en semanas, en días. Un gobierno serio no había podido subsistir en base a lo que está sucediendo hoy en Venezuela. O sea que eso que tú señalas de que hay un acomodo, yo no lo puedo negar, yo creo que hay un acomodo, y los inspiradores del acomodo es la propia dirigencia política venezolana. Doctor Arria, usted ahorita cuando hacía esta reflexión decía que Capriles dice, bueno, Maduro anda paseando y tal, y usted le dijo, no, Enrique, no está paseando, está comprometiendo el futuro con Venezuela. Ese no, Enrique, no está paseando, ¿usted se lo dijo directamente a Enrique Capriles? ¿Usted se lo escribió? ¿Usted se lo comunicó a través de un emisario? ¿Cómo es esa relación, digamos, de sus visiones con relación a las que pueda tener Enrique Capriles?
Pues mira, la verdad es que yo solamente puedo comentar sobre Capriles lo que leo de él, su programa que tiene ahora en internet, creo que se llama Venezolanos Somos Todos, y lo que dice la prensa. Yo no hablo con Capriles, o sea, nunca me he sentado a conversar con Capriles, nunca me han invitado a conversar, así que no puedo decirte, mira, me lo dijo anteayer, no. Pero como todos los demás venezolanos activados, involucrados en el proceso de nuestro país, comento eso que dijo. Yo le dije no, y cuando ha hecho comentarios parecidos, por ejemplo ayer hizo uno peor. Ayer dijo que evidentemente era una alusión indirecta a mí por unas declaraciones mías en Sexto Poder, un foro, donde yo digo que están en una zona de comodidad, porque no hay la menor duda, y lo vuelvo a repetir, si para jugarse la presidencia de Venezuela y jugarse el liderazgo del país, hay que quemar las naves. Las naves para el caso de Capriles era dejar la gobernación de Miranda. No era, como él dice, dejar el pellejo, sino dejar la gobernación. ¿Por qué? Porque esto era un trabajo a tiempo completo, no era un trabajo de fin de semana o de weekend, no. Ocuparse de rescatar el 14 de abril en una victoria que él ganó, y en el cual no solamente ganó él, ganamos los millones de venezolanos que lo apoyamos. O sea que perder eso no es que pierde Capriles, perdemos todos los venezolanos que lo apoyamos, porque esos no eran votos de Capriles, son votos de todos nosotros, y él tenía el liderazgo de esos votos. Él tiene una responsabilidad, como él dijo el 15, yo los defenderé esos votos. Bueno, yo estoy entre los que piensan que sí ganó, lo sigo respaldando y sigo respaldando esa victoria, pero para eso uno demanda, bueno, si usted lo quiere cuidar, ocúpese a tiempo completo. Medio tiempo el de rescatar a Venezuela. Ahora, doctora Arria, ya prácticamente para concluir la conversación, usted ha dicho que parte de la dirigencia política de alguna manera ha dado el salto, ha pasado la página y comienza a buscar espacios para, bueno, la ruta electoral, el tema de las alcaldías, etcétera. Quizá en sus palabras deja un dejo de como de opción a que no es lo más conveniente acudir a la elección municipal de diciembre, y sería muy bueno que aclarara el punto porque bueno, queda esa incertidumbre respecto a si Diego Arria se inscribe más bien en la tesis de no acudir a la elección del 8 de diciembre mientras se resuelve lo que ocurrió el 14 de abril, o si por el contrario, bueno, cree en la necesidad de líneas paralelas, una línea político-estratégica en función de la victoria del 8 de diciembre en sus dos vertientes, victoria de alcaldes vinculados al proceso democrático y además victoria en cuanto a mayoría nacional, y otra línea político-estratégica vinculada con el rescate de ese triunfo del 14 de abril. Pues mira, voy a tratar de resumirte mi posición. Yo creo que hay que pelear en todos los terrenos. Hay que pelear en las municipales, pero no hay que jamás olvidar el 14 de abril. Olvidar el 14 de abril es realmente hacer perder la confianza a millones de venezolanos que trabajamos para este fin, y yo también fui uno de los que trabajó para este fin. Las municipales, yo he sido gobernador y sé perfectamente la importancia que tienen las ciudades para la vida diaria, pero también sé que de la municipalidad de Venezuela no vamos a resolver el problema de petróleo de Venezuela, que lo tiene una banda de forajidos, ni que vamos a resolver el problema del fiscal de la nación, ni el problema de la inflación, ni que vamos a reestructurar, ni a reestructurar la república de las alcaldías. Sí sé que tienen un valor, pero el valor fundamental lo tiene controlar el Estado venezolano, y eso solamente sería posible rescatando el 14 de abril y realmente refundando la República de Venezuela. O sea, yo no estoy entre los que dicen no hay que votar, no, hay que hacer todo, pero no olvidarlo, lo primero es el 14 de abril. Ese para mí es la máxima prioridad. Doctor Arria, para finalizar, ¿usted se va a levantar, va a dejar quieto Twitter y se va a dedicar a ser más proactivo en función de la defensa de la democracia de Venezuela? Pues mira, bueno, yo me acuerdo que Capriles me decía que yo me la pasaba haciendo tweets y ahora se la pasa a él. Lo que pasa es que él tiene un canal de televisión para hacerlo, yo no. Él ahora está viendo lo que significa estar excluido de un medio de comunicación. Pero fíjate que cuando la gente hace tweet no se da cuenta que tú lo haces, yo voy en el carro, voy caminando, lo puedo hacer en el teléfono, y en el fondo lo que reflejan son las inquietudes, las experiencias, la actividad que cada quien va haciendo. No es como Capriles se imagina que la gente está en su casa. Él me da la impresión de que tiene gente que le hace sus tweets. Los míos los hago yo, y los hago como que no tengo un periódico, no tengo el Universal, ni el Nacional, ni a Globovisión.
Mil gracias por la oportunidad de conversar, Alfredo. Muchísimas gracias, doctor Arria, por estos minutos para con nuestra audiencia. Nosotros, amigos de UTV, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con más.